¿qué tal amigos? Yo soy Andy Diabla y estamos de vuelta, así que prepárense porque el día de hoy les traigo 5 consejos básicos para la resistencia. Así que si aún no los estás haciendo, atento, porque es hora de que los pongas en práctica. Consejo número 1. ¿Qué es lo que pasa cuando nos damos cuenta de que toca el modo de juego de maniobras? Pues muchas veces hay varias personitas que aún lo toman como un juego de confrontación, lo cual es bastante incorrecto, ya que al tomar las banderas, a pesar de que no tenemos la barra de arriba como en dominación, ganamos ciertas cosas. Son las ventajas que tenemos ahora en pantalla, que es el área de visión de 9 celdas, así como también nuestro ingreso de recursos aumenta en el 4% y a la misma vez la bonificación de daño es del más 5%. Esto solamente es válido dentro del área, esa ruedita verde que ven alrededor de la bandera. Si ustedes están enfrentando sus tropas contra las de su enemigo dentro de ese radio, lo que va a pasar es que ustedes van a hacer más daño porque ustedes tienen la bandera en su poder. Así que estén atentos y cuando vean que el modo de juego es maniobras, corran a por las banderas. Consejo número 2. Bueno, ¿qué es lo que pasa cuando vemos el famoso Rush Delta? La verdad es que los deltas se han vuelto bastante fuertes, es un rush que es difícil de parar. ¿Qué pasa cuando nuestras defensas navales no son lo suficientemente fuertes o no están lo suficientemente mejoradas para detener ese rush? Entonces lo que tenemos que hacer es utilizar los armadillos. Los armadillos, aparte de que van a ser las tropas con las que vamos a enfrentar a los delta, también nos van a servir para minar el área del mar. Ustedes saben que por lo regular cuando te hacen ese rush, los deltas llegan por el lado del mar, se pasan derecho de las defensas navales y se meten a la base, y por lo tanto esas defensas ya no le pueden dar al delta. De esta manera los deltas van a recibir el impacto de la defensa naval y a la misma vez también van a entrar a terminar de morir en las minas, y si todavía les queda vida, los armadillos van a terminar de matarlos. Vaya, no encuentro fallas en su lógica. Lo estamos viendo aquí en pantalla. Esa es una manera. También pueden utilizar los Dragonfly. Consejo número 3. Bueno, aquí tenemos un punto muy importante que es a la hora de nuestro despliegue. Como ven, producimos nuestras tropas, las tropas que van a ir a recoger el suministro. Aquí va saliendo nuestro primer soldado. ¿Qué es lo que pasa si este soldado se queda a recolectar esa caja de suministro? Lo que va a pasar es que la parte de adelante, como es un mapa grande, va a tardar más tiempo en ser explorada. Entonces lo ideal es que la primera tropa no se quede a recoger la primera caja que vea, sino que se siga. Así la segunda va a recolectar esa caja que vimos cerca, pero mientras la otra ya va a ir más adelante a recoger el suministro que se encuentra más lejos. Pensar correcto es lo que hago. Consejo número 4. Bueno, aquí tenemos un punto muy importante, el cual son los Tors. ¿Qué pasa cuando el confe te saca Tors? Bueno, miren, aquí acabamos de recibir un impacto de Tors. Lo ideal es que siempre, cuando te saquen Tors, muevas tus tropas. Siempre manténlas en movimiento. No las dejes en un solo lugar, ya que te van a estar cazando para hacerte el bombardeo. La idea es que las bombas no le den a tus tropas. Aquí van a ver cómo el confe pensó que mis tropas seguían en el mismo lugar y entonces yo ya estaba en otro lugar. Por lo tanto, ese bombardeo no me dio. Tengan en cuenta que cuando el confederado está utilizando Tors, siempre lo que va a hacer antes de realizar un ataque, un bombardeo, lo que va a hacer es explorar para saber dónde va a realizar el bombardeo. Entonces, cuando ustedes vean que los exploren, es porque ya es señal de que va a ser un ataque. Lo que tienen que hacer rápidamente es moverse del lugar. Aquí yo tardé en moverme, por eso me cayó una parte de los bombardeos en mis tropas. Siempre tengan eso en cuenta. Y bueno, hemos llegado al consejo número 5, en el cual tenemos
a los halcones. Es importante que siempre que ustedes se percaten de que les ha tocado jugar en un mapa grande, lo primero que tienen que hacer es ir por aviación. De esa manera ustedes van a poder estar explorando a su enemigo. ¿Qué es lo que pasa? Si ustedes dan clic en la base del confederado o en alguno de sus edificios, lo que va a pasar es que su halcón se va a ir derecho. Y lo más probable es que ya para ese momento el confe tenga defensa aérea y le va a dar de lleno, esa defensa le va a dar de lleno a su halcón, como lo están viendo en pantalla. Entonces, a la hora de que va a regresar el halcón, le van a volver a dar y pues seguramente va a morir. Entonces, ahorita vamos a ver cómo es que tenemos que mandar el Hawk a la exploración para que no llegue a morir. Aquí tenemos ya nuestro halcón, va saliendo. Lo que vamos a hacer es mandarlo a una parte más arriba de donde está la base, no lo vamos a mandar directamente. Una vez llegando a la orilla del mapa, lo vamos a bajar, ahora sí, hacia la base del confederado. Como se dan cuenta, a pesar de que él tiene defensas, las defensas no le alcanzan a dar al halcón. Una vez que el confederado vea que ustedes están haciendo esto, él va a tener que gastar suministro en colocar defensa en la parte de atrás. Y bueno amigos, esto ha sido todo por hoy, espero que les haya gustado este video, no olviden dejar su like y suscribirse. Así que nos vemos en la próxima, gracias por haber estado aquí. Que la fuerza te acompañe.